Hola devs, y ahora sí voy a empezar a explicarles los bucles. ¿Qué son los bucles? Bien, para empezar vamos a crear un nuevo archivo. Esta vez el índice es 7 y le vamos a poner de nombre for. ¿Por qué? Porque for es el nombre del bucle que les voy a empezar a explicar ahora. Bueno, obviamente se llama for, el bucle for vamos a ponerlo en mayúscula. For significa para en inglés. En sí, ¿qué es un bucle? Bien, un bucle básicamente es una sentencia, si se acuerdan del video anterior, es una sentencia que se va a repetir, ¿sí? Una determinada cantidad de veces, que podemos o no conocer. Para los ejemplos vamos a obviamente estandarizar todo, pero después en los casos de implementación real esto va a variar. El bucle for básicamente está definido por una condición, una variable de control, bandera se le dice en algunos casos, y se define de esta manera. For, entre los paréntesis, va a ir la condición, que en este caso la condición va a tener nuestra variable de control. Por ejemplo, en este caso, generalmente se le pone i porque, no sé, es un estándar efímero que nadie estandarizó, pero todo el mundo usa i. For, entonces, declaramos la variable, desde dónde quiero que parta, generalmente es desde 0, desde la posición 0, separado por punto y comas. Acá va la condición que sería hasta cuándo, ¿sí? Entonces le voy a poner hasta cuándo, para que se entienda, ¿sí? Ahora en el ejemplo lo vamos a poner como se debe. Y por tercer parámetro va a llevar el incremento. En este caso va a ser i igual a i más 1, para que vaya creciendo de 1 en 1. Después les voy a mostrar cómo resumir esto con un operador que todavía no les expliqué. Y acá adentro va a ir, hago esto hasta cuándo. ¿Sí? Sería, hago esto hasta que esto dé falso. ¿Sí? Entonces, tengo que ejecutar este código, ¿sí? Esto acá lo voy a ejecutar desde esto, o sea, empieza con esto, empieza con i igual a 0, lo va a hacer hasta que esto, ¿sí?, sea falso, o sea, mientras esto sea verdadero, y va a hacer que i crezca de 1 en 1. Entonces, la primera vez que entra, i va a ser 0, la segunda vez, i va a ser 1, ¿sí?, porque acá se le sumó 1. La tercera vez va a ser 3 y así sucesivamente. Para verlo claro, de manera clara, vamos a hacerlo con un ejemplo. Primero vamos a declarar un arreglo. El arreglo lo vamos a llamar ARR para escribir poco básicamente. Y vamos a empezar, vamos a hacerlo correlativo según las posiciones, pero con letras. ¿A qué me refiero? Que la primera posición va a ser la A, la segunda va a ser la B, la tercera va a ser la C, la cuarta va a ser la D y la quinta va a ser la E. Entonces, vamos primero, recuerden, ¿sí? Recuerden del video, del tercer video, el video de las estructuras de datos. Esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Por este 0 es que i, ¿sí?, siempre va a empezar de 0. Porque generalmente vamos a usar el bucle for para iterar arreglos. Iterar significa recorrer. Bien, en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer for. Y acá, como primer parámetro, tengo que declarar una variable igual a 0. Y generalmente se le pone i por índice o iterador. Entonces vamos a hacer que var i sea igual a 0. Epa, puse un 1. Ahí está. Var i sea igual a 0. ¿Hasta cuándo? Vamos a hacerlo mientras i sea menor a arr.length. Recuerden que
yo les había explicado que esto, ¿sí?, significa la longitud del arreglo. O sea, esto me va a devolver qué tan largo es el arreglo. En este caso, el valor que va a tomar es un 5, ¿sí?, porque el arreglo tiene 5 elementos adentro. Entonces, bien, vamos a crear un incrementador, un iterador. El incrementador del iterador en este caso va a ser i más más. I más más significa que cada vez que sea llamado esto, se le va a sumar 1 a i. En JavaScript podemos hacer que, por ejemplo, i, vamos a hacer i igual a i más 1, pueda ser igual, o sea, esto se puede escribir también como i más más o como i más igual 1. Lo que va a hacer es va a sumarle 1, o sea, al valor actual de i. Esto es exactamente lo mismo, esto apareció en C++, un lenguaje de programación, y esto es la forma clásica, ¿sí? Esta es la forma clásica de hacerlo. Esta es una forma mucho más acotada. Esta también, esta nos va a permitir hacer incrementos de A1, de A2, de A3, de A4, pero en este caso vamos a incrementar de A1. Entonces, arrancamos con i igual a 0. Tenemos nuestra condición de hasta cuándo, ¿sí? Y tenemos el incremento de nuestro iterador. Entonces lo que voy a hacer adentro, voy a hacer un console.log de justamente la posición del arreglo que yo estoy iterando. ¿Qué significa? Voy a imprimir el arreglo en la posición actual de i, ¿sí? Y en este caso, la primera vez que entra va a tomar el valor 0. Entonces va a ser, por ejemplo, lo mismo que tener a array en la posición 0, ¿sí? Esto es la primera vez que entra. La primera vez que entra i va a valer 0. Entonces esto lo reemplazamos por un 0 y es lo mismo que escribir esto. Recuerden del capítulo de iteradores, perdón, del video de iteradores, perdón, de estructuras de datos, el video número 3. Que si yo al array le digo que quiero acceder a su posición 0, voy a acceder al valor que está en la posición 0. De la misma forma, cuando i crezca en 1, i va a pasar a valer 1. Acá, hagamos de cuenta que va a haber un 1 y me va a devolver lo que hay en la posición 1 del arreglo, que en este caso sería b. Bien, vamos a probarlo. Lo guardo, recuerden siempre guardar. Y voy a ejecutar node espacio el nombre del archivo, que en este caso es for.js. Lo ejecuto y ven que me devuelve A, B, C, D y E. A, B, C, D y E lo devuelve uno abajo del otro. ¿Por qué? Porque primero arranca con la posición 0, ¿sí? Vamos a repetir el proceso. Arranco en la posición 0, reviso i, que en realidad es 0, ¿es menor a la longitud del arreglo? Sí, es menor porque la longitud del arreglo es de 5. Bien, entonces ejecuto esto y le sumo 1 a i. ¿Está? ¿Se entiende? Después, como esto sigue siendo verdadero, vuelvo acá arriba. Pero no vuelvo directamente acá. Me fijo otra vez acá. ¿Por qué? Porque yo ya le sumé 1 ahí. Entonces i pasa a ser 1. Antes era 0, ahora pasa a ser 1. Reviso, 1, ¿es menor a la longitud del arreglo? Sí, verdadero. Entonces vengo e imprimo array en la posición 1. Una vez que lo imprimí, que es lo que pasó acá, por eso está la B, una vez que lo imprimí, vuelvo a subir y me fijo. I, que ahora es 2, porque ya le sumé 1. I, ¿es menor a array.length? Sí, es verdadero. Entonces imprimo array en la posición 2, lo que sería C. Fíjense que en la posición 2 tengo el valor C. Vuelvo a subir, veo
Y ahora tiene el número 3 porque le sumé 1. Tiene el número 3. ¿Esto es verdadero? Sí, es verdadero. Entonces vengo al valor 3 y lo imprimo. Imprimo la D, lo que tengo acá. Lo que tengo acá. Entonces, ahora sí, vengo otra vez con i sumado. Vengo y me fijo. Ahora tengo un 4. ¿El 4 es menor a array.len? Sí, esto es verdadero. Entonces vengo acá e imprimo lo que hay en la posición 4. Le sumo 1 a i. Vengo acá y digo, bueno, i ahora tiene 5. ¿Es menor a array.len? No, no es menor, es igual. Entonces esto me devuelve falso y la ejecución del bucle for termina. Entonces se termina con la última letra del arreglo, ¿sí? La letra que había en la posición 4. Esto, así como lo ven, es muy sencillo. Esto se va generando, se va facilitando el uso con la práctica. Pero recuerden siempre que el bucle for tiene el inicio, el iterador, la condición que me dice hasta cuándo lo voy a ejecutar, y tengo el incremento, ¿sí? El incremento del iterador. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Bueno, imaginemos que directamente no está, ¿sí? Imaginemos que directamente no está, me va a tirar un error. Pero imagínense, control Z, que pongo directamente i, si quiero, i va a ser el índice, se me va a ejecutar infinitamente. Eso es lo que se llama generalmente bucles infinitos. Porque infinitamente se va a ejecutar y no le va a sumar nada. Entonces i va a ser siempre el primer valor, en este caso 0, y como nunca crece ese i, nunca se va a terminar de ejecutar el bucle for. Claro, entonces, si el bucle for nunca se termina de ejecutar, el programa se tilda. Generalmente pasa, eso es un bug, obviamente, generalmente eso pasa cuando los programas no están bien probados, porque son cosas que parecen básicas, pero en la cotidianeidad por ahí del desarrollo de software suele llegar a pasar. Por eso siempre es bueno revisar y releer el código antes de ejecutarlo. Pero bien, vamos a, por ejemplo, hacer otra forma, ¿sí? Otra forma de implementar el bucle for. Para recorrer arreglos tenemos una forma acotada en JavaScript. En otros lenguajes de programación existen formas similares, pero particularmente JavaScript tiene una forma de escribirlo bastante más sencilla, ¿sí? Si es que vamos a escribir arreglos, ¿sí? Obviamente. Por ejemplo, en este caso vamos a describir el iterador. Yo le voy a poner it, porque no sé, se me ocurrió. It in, y le vamos a poner acá lo que queremos iterar, que en este caso es el arreglo. Y acá le vamos a poner un cuerpo. Y en el cuerpo le vamos a poner, yo lo voy a copiar de acá, porque no quiero escribir demasiado, sinceramente. Y en este caso vamos a imprimir it por iterador. Vamos a venir, lo vamos a ejecutar y vemos que funciona, pero ¿qué me devuelve? Me devuelve la posición del arreglo, o sea, la posición, ¿sí? Solamente la posición. Este 0, 1, 2, 3 y 4 corresponden a este 0, 1, 2, 3 y 4, que son las posiciones que contiene el arreglo, o sea, las posiciones que tiene básicamente el arreglo. Imaginemos que entonces esto es lo mismo que tener la posición. Voy a hacerlo como comentario, me olvidé de ponerlo. Ahí está. La posición en el arreglo, ¿sí? Es la posición en el arreglo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo quiero conocer el valor, o sea, quiero conocer lo que hay adentro del arreglo. Para conocer lo que hay adentro del arreglo, ya sabemos que it es la posición. Entonces lo único que tengo que hacer es imprimir array en esa posición, ¿sí? Hacer esto, es lo mismo que hacerlo acá arriba.
¿sí? Es exactamente lo mismo. Fíjense que yo ahora vengo, ejecuto el código y vemos que efectivamente me devuelve la posición. Acá está, no lo encontraba, no encontraba el inicio. Primero me devuelve la posición, que sería esta, y después me devuelve lo que hay adentro del arreglo en esa posición, que sería esta. Vean cómo imprime primero la posición arriba y después el contenido del arreglo en esa posición abajo. Sé que por ahí puede ser un poco engorroso, pero esto con práctica se va solucionando, no se hagan ningún problema. También tenemos, por ejemplo, dentro de esta misma estructura o forma de escribir, por así decirlo, tenemos el of, o sea, index of. Index of es algo que les voy a explicar más adelante. Imagínense que volvemos a declarar it of y acá el array. Vamos a ejecutar console.log it. Ahí, esto, lo de arriba lo voy a comentar para no generar demasiados datos en la consola. Eso, me faltó una barrita, ahora sí. Bien, ahora vengo a la consola, otra vez, la limpio con comando clear, imprimo, volví a limpiar, ahora sí, ejecuto y vean cómo con off, ¿sí?, veo directamente el contenido del arreglo, ¿sí? Directamente off nos va a pasar el contenido del arreglo. Esto es, entonces, como lo poníamos arriba, esto es la posición en el arreglo. En el arreglo. Esto sería de el arreglo, por decirlo de alguna forma, perdón. Entonces, con el in nos va a devolver la posición, o sea, nos va a devolver los índices. Y con off nos va a devolver el valor que hay dentro de esa posición en el arreglo. Bien, hay más bucles, hay más estructuras, más funciones con el for, por ejemplo. En otros lenguajes de programación existe el bucle o sentencia for each, que en JavaScript existe, pero se aplica de una manera diferente que vamos a ver más adelante. Ahora lo que vamos a ver también es cómo iterar, por ejemplo, objetos, ¿sí? Voy a declarar un objeto. Var, le voy a poner obj, y mi objeto va a tener, por ejemplo, 1. Recuerden del video de estructuras de datos, esto se llama atributo, esto se llama valor. 1, le voy a poner el valor 1, 2, el valor 2, 3, el valor 3, ¿sí? Y abajo, para recorrer un objeto, por ejemplo, lo puedo hacer con esta estructura, si quiero. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner for, y acá adentro siempre vamos a declarar un iterador, in obj, venimos abajo y acá directamente lo que hacemos es hacer un console.log de it, como hicimos antes. Voy a comentar el código este de acá arriba para no tener tantos datos en la consola. Vengo, ejecuto y vean cómo directamente me devuelve siempre el atributo, ¿sí? No me está devolviendo el valor, me está devolviendo el atributo. ¿Qué pasa? Claro, nosotros con el in accedíamos al índice en el arreglo, entonces tiene lógica de que en el objeto también accedamos al índice, porque recuerden que de cierta forma el objeto se puede leer de la misma manera que leemos un arreglo. Ahora, ¿qué pasa? Intentemos usar el off, ¿sí? Como usábamos antes para acceder directamente a la información del arreglo. Usemos el off para acceder directamente a la información del objeto. Off obj. Y acá vamos a poner otra vez console.log de it.
Vamos a guardar, vamos a ejecutar y fíjense que me tira un error, ¿sí? Este error es porque no se puede iterar el objeto. Fíjense que lo debe... Acá está. El objeto no es iterable. ¿Por qué? Porque el objeto se accede por el par valor. O sea, nosotros para acceder al valor tenemos que acceder a través de su atributo. Y acá no estamos accediendo a través de un atributo, no estamos intentar acceder a través del atributo porque nosotros lo que estamos teniendo acá es un valor que no tiene, o sea, no tiene correlación con la lectura del objeto. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder al valor de esta forma corta, por así decirlo, directamente podríamos usar esta metodología, esta forma que tenemos acá arriba, con el in, y hacerlo de la misma manera que lo hacíamos en el arreglo. Poner obj y t. Yo vengo a la consola, ejecuto y fíjense cómo puedo acceder directamente a los valores. ¿Por qué? Recuerden que el in, ¿sí?, en el objeto nos devolvía el nombre de todos los atributos que tenía. Recuerden que en el objeto, imagínense que yo tengo esto acá, ¿sí?, tengo este objeto llamado obj. Yo puedo, voy a comentar acá para poner este recordatorio. Tengo mi obj, vamos a hacer un console.log, condol, no voy a hacer referencias con respecto a eso, console.log, ahí está. Y podemos acceder de dos maneras al valor del objeto. Podemos acceder a través de objeto punto y el nombre de su atributo, en este caso 1, pero también podemos acceder con los corchetes, como lo hacíamos en el array, en el arreglo. 1, me equivoqué. 1, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Fíjense, esto es un string, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros así, de esta manera, podemos acceder de las dos maneras. De esta manera, de esta misma manera, es la que estamos usando acá, ¿sí?, para acceder al valor del atributo objeto en esa posición. Bien, devs, nos vemos en el próximo video. Espero que esto haya quedado claro. Si no, me lo escriben en los comentarios. Y vamos a seguir con otras sentencias y después vamos a hacer unas aclaraciones en cuanto a declaración de variables y constantes, porque ahora que ya tengo la forma de explicarles con ejemplos concretos cómo funciona una variable declarada con var o con el prefijo let, que también existe en JavaScript, me parece la mejor forma de hacerlo con un ejemplo para que se entienda de una forma mucho más concreta. Así que devs, nos estamos viendo y muchísimas gracias.